Pues bienvenidos, vamos a comenzar con este webinar. Realmente el resumen de mayo, como saben, todos los meses, todos los días son muy movidos con Donald Trump. Entonces, esta es la agenda. Vamos a ver 6 temas muy puntuales que pasaron el día de mayo. Y bueno, resumiendo principalmente el encuentro tan sonado que fue con Donald Trump y Xi Jinping, que estuvieron en la cumbre, que fue todo un rockstar, ¿no? Donald Trump y todos sus seguidores ahí que vamos a detallar. También el tema 2, la reunión del G7 en París, también fue muy importante para los mercados y todo lo que movió, ¿no? También es muy interesante ese tema. El número 3 fue, obviamente, también después la reunión de Vladimir Putin, que también visitó a Xi Jinping después de 5 días de Donald Trump, también hizo la visita con Xi Jinping. Y el tema 4, que fue Kevin Warsh, asume la Fed. Recordemos que ya salió Mr. Too Late o Jerome Powell de la Fed. Entonces, ahora vamos a hablar, pues, quién es Kevin Warsh y qué es lo que se está esperando para la reunión de justamente el 17 de junio, que es un dato muy relevante para decisión de tasas de interés, que prácticamente ya está el barómetro de la Fed casi, casi que se mantienen tasas de interés. Pero bueno, ese es un tema muy importante. El tema 5, veredicto de Elon Musk contra Altman, que pues ahí es un tema muy importante que demandó, ¿no? Elon Musk justamente a OpenAI, al CEO. Entonces, ese es un tema muy relevante también, el 5. Y terminamos con, pues justamente, ¿no? SpaceX y Anthropic, que son de las acciones y hoy van a ser ya acciones favoritas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con este resumen. Y bueno, básicamente comienzo con este encuentro histórico, ¿no? Que la verdad fue muy, muy sonado en los mercados. Fue una noticia muy importante para dos economías que mueven el mundo, ¿no? Principalmente China, que es la potencia mundial, y Estados Unidos con Donald Trump. Entonces, ¿qué aconteció en esta cumbre que Donald Trump fue visitado? Podemos pasar a la lámina, Andy, para que justamente veamos los temas principales. Fue el encuentro, como les decía, que aterrizó Donald Trump a China y llevó justamente los mayores empresarios, digo yo, sus grandes empresarios, que son todos principalmente en tecnología. Aquí podemos ver, por supuesto, su amigo Elon Musk, Tesla y después ahora SpaceX, ¿no? También el CEO de Apple, BlackRock, obviamente Jensen Huang, ¿no? De Nvidia, el dueño y CEO de Nvidia, también el CEO de Microsoft, JP Morgan, por supuesto, IBM, Meta, Google y Bank of America. Entonces, vean justamente los acompañantes, ¿no? Que hubo en esta cumbre. Les decía Donald Trump como un rockstar reuniéndose con Xi Jinping, pero justamente había muchas expectativas en esta cumbre y muchas expectativas que Donald Trump quería pues pedir apoyo, ¿no? Directamente, principalmente en la guerra y también obviamente llevar acuerdos comerciales en concreto para el sector, principalmente en tecnología, ¿no? Que eso es algo que Donald Trump quería concretar con Xi Jinping. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos claves que se tocaron justamente en esta cumbre o los puntos centrales que se discutieron? Pues bueno, el punto clave fue Taiwán. Es algo que Xi Jinping siempre estuvo muy alerta. ¿Por qué? Porque Donald Trump también quería hablar sobre Taiwán. Sabemos que Taiwán es hoy uno de los países más importantes por el tema de semiconductores, ¿no? Y chips en tema de la inteligencia artificial. Pero justamente que comentó, Xi Jinping advirtió directamente que los dos países tendrían enfrentamientos e incluso conflictos si la independencia de Taiwán no se maneja con cuidado, ¿no? Eso es un tema muy importante y describieron el tema como la cuestión más importante de la relación. Entonces, ahí se quedó esas pláticas, ahí justamente hoy vimos también en la Junta de Mercados que Taiwán quería tener ahí temas con China sobre temas de semiconductores, pero vamos a ver a qué negociación y acuerdos llegan, porque al final del día sabemos que Xi Jinping mueve la economía también con Taiwán. Otro punto muy importante, Boeing, fue el único acuerdo comercial relevante que se logró, ¿no? Y aún así las expectativas fueron
pues, por debajo de las expectativas. Realmente el acuerdo comercial relevante alcanzó un encuentro se llegó a un acuerdo, perdón, de compra de 200 aviones por China, pero realmente la negociación que querían lograr Boeing o Estados Unidos con China eran, me parece que 750 aviones, o sea, mucho más, y realmente se cerró un acuerdo de 200 aviones, ¿no? Entonces, eso fue el único acuerdo comercial que se concretó. En temas arancelarios muy importantes, Estados Unidos mantienen suspendidos los aranceles recíprocos más altos sobre productos chinos hasta noviembre del 2026. Entonces, eso también fue importante porque recordemos que Donald Trump traía muy fuerte el tema de aranceles y principalmente con China en algún momento le dijo aranceles al 100%, ¿no? Otro punto muy importante, el comercio agrícola. China acordó comprar al menos 17,000 millones por año en productos agrícolas estadounidenses hasta 2028. Entonces, eso fue también un acuerdo interesante en temas agrícolas para Estados Unidos y también pues el tema de fentanilo. Recordemos, eso es un dato muy importante que Estados Unidos está atacando el tema de las drogas. China acordó controlar mejor el envío de productos usados para fabricar la droga. Entonces, pues bueno, eso es un dato muy fuerte también que se platicó y se llegó también a ese acuerdo, ¿no? En ese sentido. Pero básicamente, estos puntos centrales discutidos, entendemos que quería Donald Trump mucho más, que quería mucho más negociación, mucho más acuerdos, pero realmente fueron los puntos destacados y que se pudieron concretar y hablar, porque realmente que de fondo sabemos todos que Donald Trump estaba pidiendo apoyo también en temas de la guerra. Y pues fue muy político Xi Jinping y le comentó, la guerra estoy de acuerdo que tiene que terminar, pero tampoco te voy a apoyar en atacar a Irán, ¿no? Eso fue algo que también se platicó, es algo que quiero mencionarlo. Sin embargo, los puntos centrales fueron esto. Entonces, las dos partes acordaron crear un Board of Trade y un Board of Investment, ¿no? Para administrar la relación bilateral en ese tema. Entonces, ¿cómo impactó esto al mercado? Pues vemos principalmente Boeing, fue una resortera. La reacción directamente en la acción lo vemos aquí en la plataforma y en este gráfico. El resultado fue que las expectativas, como les dije, no fueron como el mercado esperaba y como Boeing lo esperaba que iban a comprar más de 750 aviones o 750 aviones y solamente se compraron 200. Entonces, eso hizo que cayera la acción. Esta gráfica es por día, en el día cayó casi un 6% y la temporalidad por hora pues fue casi de un 4%. Entonces, eso es lo que nosotros queremos siempre mencionar, que nuestro mercado, al ser un mercado offshore, al ser un mercado de derivados, ¿cuál es la ventaja del mercado nacional? Que tú puedes poner una posición corta o una posición de venta, especulando que esa caída que está mostrando aquí y Andy, vean esa caída. O sea, fue casi de la fecha del 14 de mayo al día de hoy, más o menos hay una caída o una depreciación de la acción del 12,89%, un 13% en directo. Entonces, recordemos que si tú tienes en una casa de bolsa, en un banco, acciones reales, pues justamente tú tienes los títulos reales de Boeing, pues vas a tener esa caída directamente en tu patrimonio. Con nosotros puedes tener esa cobertura o ese hedge teniendo posiciones cortas y te ves beneficiado. Entonces, es muy importante cómo impactan todas estas noticias directamente acciones, índices, ¿no? Pero principalmente esa fue la más fuerte porque fue el acuerdo que sí se cerró, a pesar de que sí se cerró el acuerdo, pues evidentemente pues no fue como lo esperado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La lectura de los analistas, pues ¿cómo fue? Realmente hay lectura positiva, lectura negativa, pero principalmente los comunicados oficiales dejaron claro que los dos países llegaron con objetivos diferentes, ¿no? El gobierno de Donald Trump priorizó comercio e inversión y recordemos, paréntesis, apoyo a la guerra, ¿no? Y mientras que China se enfocó en crear simplemente un nuevo modelo de relación entre los dos países. Eso es algo muy importante porque tenía años que no se veían, ¿no? O no se veía el presidente de Estados Unidos con Xi Jinping. Entonces, fueron las lecturas que vieron los analistas y la lectura positiva fue un inicio de un periodo de relaciones más controladas entre las dos potencias. O sea,
hubo mucho más alianza, mucho más acuerdo. Sin embargo, fueron muy políticos, ¿no? Y más Xi Jinping. Y la lectura crítica, pues justamente en el balance general, la evaluación estadounidense fue de una buena imagen y una recepción impecable, pero con pocos resultados concretos. O sea, eso fue también que esperaban muchísimo más negociación y acuerdos y no se logró como él hubiera querido, ¿ok? ¿Cuál es la oportunidad que vemos siempre en los mercados o cuáles son las oportunidades que vimos? Pues justamente el acceso de China al mercado estadounidense de tecnología mantiene justamente encendida la demanda por la cadena de semiconductores. Recordemos justamente que Nvidia, ¿no? Es justamente el creador de chips y de semiconductores y pues justamente quienes más se benefician en esto son las propias empresas estadounidenses, ¿ok? Entonces, pues esto fue lo que sucedió en esa cumbre, muy importante recordarlo, y cuáles fueron los datos positivos, cómo impactó en el mercado y cuáles fueron las lecturas a grandes rasgos de la cumbre con Donald Trump y todos los CEOs más importantes en tecnología, los bancos más grandes, ¿no? JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que impactó en los mercados, en acciones, en índices y principalmente en Boeing, ¿no? Que el acuerdo, ese fue un acuerdo en concreto. Vamos a la siguiente, Andy, por favor. Bueno, aquí vamos a pasar con Andy para que des este segundo tema. Buenísimo. Sí, el primer tema sumamente histórico porque un presidente como lo es Donald Trump, hay que recordar que su principal éxito y sus principales termómetros de éxito de su gestión de administración eh, como presidente de los Estados Unidos americanos es básicamente el tema empresarial, el tema bursátil, que es cosa que está logrando. Las empresas están en máximos históricos, índices tuvieron un rally alcista sumamente alcista, casi en 90 grados de forma vertical. Entonces, como lo hemos mencionado previamente, Donald Trump se basa literalmente e indistintamente en cómo le está yendo a la economía americana. Hubieron varios indicadores económicos la semana pasada, en específico los non-farm payrolls, la tasa de desempleo que se mantuvo el 4.3% de la tasa de desempleo en Estados Unidos. Los non-farm payrolls agregaron 177,000 empleos más a la economía americana, entonces se encuentran bastante bien, bastante fuerte tanto en el mercado laboral como en su economía, obviamente sin pecar en que van increíblemente, ya se habla por ahí temas bastantes de inflación, pero con lo que quiero decir y relacionado al tema de la reunión de Trump y Xi Jinping en China, pues fue con todo su séquito corporativo, con las empresas más importantes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, para meter presión a su lado contrario, a su rival comercial y también su socio comercial más importante del mundo, ¿no? Y esto simultáneamente mientras pasaba la guerra de Estados Unidos, Israel, Irán, que con eso yo creo que destruyó cualquier ideal o cualquier postura a favor de China a Irán. Eso quiere decir, me estoy reuniendo con quien te está atacando, con quien te está mandando misiles, con quien te está ahorcando, tanto financiera como económicamente. Entonces yo lo mencionaba como de los últimos clavos a la tumba de Irán en este caso, aunque las cosas han ido, han estado estancadas hasta el día de hoy en ese aspecto, pero sí fue algo histórico, ¿no? En este tema de la reunión del G7 en París también fue otra cosa sumamente importante, interesante. Mientras todo el mundo tenía los ojos puestos en Pekín con Trump y Xi Jinping, había otra reunión en paralelo que para nosotros lo que vimos en el mercado, para los traders también, pesaba incluso más, ¿no? ¿Por qué? Porque tocaba lo único que de verdad le quitaba el spotlight, le quitaba los reflectores a la guerra, a la energía, a la guerra de Medio Oriente, y evidentemente estamos hablando del G7 en París, ¿no? Y aquí es donde quiero que pongan un poquito de atención porque lo que se decidió explica, lo que se decidió en esta reunión explica muy buena parte de la volatilidad del petróleo. Ustedes están viendo en el mercado, sus clientes también están viendo. Entonces, el G7, recordemos que son como lo tenemos gráficamente en las banderas, son las 7 economías más avanzadas del mundo, en este caso Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Juntos representan aproximadamente 45-50% del PIB global. El Producto Interno Bruto se lo llevan estas 7 economías de
más de 180 países que hay en el mundo, pues bueno, estas tan solo 7 economías se llevan el mayor decrecimiento del mundo, en este caso medido por el PIB, se lo están llevando estas 7 economías, ¿no? Entonces, cuando estos 7 se sientan a hablar, pues bueno, todos callan y escuchan. Entonces, los ministros de comercio se reunieron el 5 y 6 de mayo y trataron 3 frentes. No me voy a detener mucho aquí porque lo importante viene después, pero quédense con el que quieran, ¿no? Con los 3 temas. En principio fueron los minerales críticos. ¿Por qué importa? Pues evidentemente porque hoy China controla la refinación del más de 60% de las tierras raras en el planeta. Por eso Trump también le interesa bastante China. Eh, También pues, tierras raras que se usan en semiconductores, se usan en paneles solares, se usan en aviones, se usan en los teléfonos, se usan en absolutamente todo. Entonces China controla ese 60%. Eh, el G7, por así decirlo, está reconociendo en voz alta que tiene una dependencia incómoda. Y esa dependencia es la misma carta o la misma postura de poder que está usando Xi Jinping contra Trump. Como vimos en el tema anterior, todo, absolutamente todo se conecta y no pasa por casualidad, pasa por causalidad, menos en la política, menos en los movimientos geopolíticos, ¿no? Entonces, algunos ministros de finanzas hablaron, pero lo que verdaderamente movió esta reunión fue que los ministros de finanzas y los banqueros centrales el 18 y 19 de mayo hablaron. Aquí es donde está la carnita, aquí es donde viene toda esa explicación de la volatilidad. A mi parecer, hay un detalle que es bastante revelador. Uno de los principales, el ministro francés, lo tenemos ahí en pantalla, Roland Lescure, admitió en público que fueron conversaciones, literalmente citamos ahí visualmente, francas, a veces difíciles y directas. Cuando un diplomático usa la palabra difícil en público, obviamente pues, hubo tensión, hubo pelea adentro, hubo puntos muy en contra y eso tiene bastante sentido, ¿no? Porque cada país llega con su propio dolor energético en este caso y la Unión Europea tiene un dolor energético inmenso. Por eso se dice que las pláticas fueron bastante tensas y bastante difíciles. Igual un dato que no lo tenemos visualmente en la economía, pero que da contexto, a esta reunión también se invitó Brasil, India, Kenia y Corea del Sur, también los Emiratos Árabes, Siria, Qatar y Ucrania. Bueno, ¿por qué? Porque ya nadie puede resolver un choque energético entre solo 7 economías, entre solo 7 países por la globalización, ¿no? El mundo está demasiado conectado. Eso para sus clientes, a mí lo que me lleva y me traduce es que significa una sola cosa. Cuando el petróleo se mueve, en este caso, se mueve para todos, en todos los mercados, a la misma vez, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva, pues obviamente esto viene relacionada con las reservas estratégicas, que fueron los 400 millones de barriles que se tenían en petróleo. La pregunta del millón, lo que se hacía, ¿no? Se hacía el mercado era qué va a hacer el G7 con el precio de la energía. La herramienta principal en esta crisis son las reservas, las tan famosas reservas que tienen los países, reservas estratégicas de petróleo. Entonces, piénsenlo como un stock, una alacena en la cocina que tenemos de emergencia cada país, ¿no? Ahí tienes una línea de vida que te da para tanto tiempo. Entonces, al haber un shock energético, ya sabes que tienes un guardadito, tienes un ahorro que te puede sacar de un apuro, ¿no? Entonces, básicamente lo mismo con los países. Tienen una alacena con un guardado de emergencia de petróleo para soltarlo al mercado cuando los precios se disparan. Entonces, a lo largo de este conflicto ya habían liberado más de 400 millones de barriles de petróleo. Para que tengan una dimensión, tan solo Estados Unidos consume alrededor de 20 millones de barriles al día. Entonces, a lo largo de toda una guerra que llevan tres meses, se han soltado 400 millones de barriles. Solo Estados Unidos en un solo día consume 20 millones de barriles al día. Entonces, estamos hablando que son unas 3 semanas de consumo estadounidense completo, esos 400 millones. Nada más para que vean la gravedad, ¿no? Soltando, pues obviamente al mercado de golpe. Entonces, fue la mayor liberación coordinada en la historia de la agencia que regula todo el tema energético y petrolero, que es la Agencia Internacional de Energía. Pero, y esto es clave, en mayo no hubo ninguna liberación. El mensaje fue solo de estamos listos para actuar si hace falta. Había la disposición, más no hubo la acción. Y eso para, obviamente, para un trader, para un cliente que se está operando, pues
información básicamente de oro, ¿no? Vale guardar como referencia lo que ocurrió la última vez. El Brent superó los $119 por barril en marzo, llegó a un máximo de $123 por barril. Aquí lo tenemos en la gráfica. Vamos a poner simultáneamente el WTI y también vamos a poner simultáneamente el Brent en rango de un día para ver mucho mejor la gráfica. Aquí tenemos como, ya se me cambió al perfecto. Tenemos el precio actual del WTI, el West Texas Intermediate, el petróleo crudo de Estados Unidos, en $88.24. El Brent en $92.38. Ya la situación en Medio Oriente regularizándose, pero sin llegar a nada confirmado ni nada oficial. Como precios más altos tenemos el WTI el día 7 de abril, que subió a un máximo de 117.78, y el Brent el 30 de abril con un máximo de 120.34. Me parece que esos fueron los máximos de ambos activos y bueno, ahorita ya van en caída conforme va avanzando el tema de la guerra, ¿no? El mercado tiende a reaccionar rápidamente, obviamente, a cualquier nuevo anuncio, intervención. Es lo que está pasando el día de hoy, no solo con el petróleo, sino con algunos índices de bolsa, ¿no? Esto fue lo que causó parte de las decisiones y parte de la reunión de las 7 economías más importantes del mundo. También la presión de Estados Unidos. Los Estados Unidos llegaron a la reunión del G7 en París con el objetivo de debilitar financieramente a Irán. Este debilitamiento financiero viene por un plan o un proyecto que se planteó Estados Unidos, que el famoso Economic Fury, furia económica, eh, que básicamente en un discurso en la conferencia Scott Bessent dijo no money for terror, no va a haber dinero para el terror, no va a haber dinero para terroristas, en paralelo a la reunión del G7, ¿no? Como bien les dijo. Entonces, pidió a los demás países que ayudaran a los Estados Unidos a combatir a Irán, cortando el financiamiento que lo sostiene, todo eso que representa el terrorismo que se financia por diversas instituciones bancarias, por cripto también. Entonces, de cierta forma, está presionando a Estados Unidos y eh, está ahorcando para que financieramente, pues, para debilitar a un país, ¿no? Que si pueden por la guerra no han podido, pues bueno, los vamos a ahorcar financiera y económicamente. Entonces se presentó un nuevo conjunto de reglas para imponer sanciones agresivas y dirigidas en el tema financiero, ¿no? Al final, el comunicado también del G7 calificó como imprescindible garantizar el paso libre y seguro por el estrecho de Hormuz. ¿Por qué se les insiste mucho Hormuz? Pues bueno, porque es estrecho, como bien sabemos, un tercio, un cuarto del petróleo a nivel mundial pasa por ahí, el 20% del petróleo mundial, entonces un punto en el mapa más estrecho que muchas ciudades, y de él depende uno de cada 5 barriles de petróleo del planeta. Entonces, por eso estamos en toda esta situación. Entonces, el mercado vive pendiente de cada palabra o cada suceso que está pasando actualmente. Y con eso cierro mi parte del G7. Principalmente la idea que quiero que se lleven es que la energía es la variable que conecta absolutamente todo este webinar, y cada titular del G7 es una oportunidad de lectura nueva para sus clientes, cómo se va a expresar en los gráficos, en específico con el oro, con el Brent, con el WTI, ¿no? Pasamos al siguiente tema, también interesantísimo, como Putin visita Pekín, y ahí vemos si Xi Jinping ya visitó a Trump, perdón, si Trump ya visitó a Xi Jinping ahora se reúne con Putin, entonces Xi Jinping ahí dando mucho amor, muy poliamoroso, ¿no, Miele? Y acá Marce me dice que yo soy enamorado de Xi Jinping. No, no creo, pero es un personaje muy importante para el mundo. Entonces, pues sí, gracias, Andy. Realmente temas muy importantes también. Digo, no se quedó atrás Vladimir Putin, y 5 días después, pues visitó Vladimir Putin a Xi Jinping, ¿no? Entonces, digo, hay un mensaje aquí abajito que lo pone nuestro equipo de marketing, que lo hacen increíble en las presentaciones, pero dice, no sé si la ceremonia fue tan brillante como la mía. Lo vi, creo que lo superamos, ¿no? Entonces, como siempre, Donald Trump haciendo sus Truth Social, siempre diciendo que él es mejor que todos, ¿no? Pero bueno,
¿Qué pasó aquí con Vladimir Putin? Yo creo que él, como todos lo saben, es mucho más político, mucho más, menos bluff, quiero decirlo, pero fue el turno de Vladimir para la recepción de bienvenida, pues justamente se repitió la misma ceremonia, ¿no? Aunque pues, la visita de Putin fue más corta, eso es muy importante, él nada más estuvo 2 días y Donald Trump estuvo 3 días, ¿no? Entonces ahí vemos también qué tan diferente es cada uno de ellos, ¿no? Y el objetivo oficial era celebrar 3 décadas del acuerdo de asociación estratégica entre los dos países. Sabemos que ellos siempre han estado unidos, ¿no? Dentro de lo que cabe, sabemos que Vladimir Putin es un estratega de guerra y pues sabemos que siempre tiene que estar aliado con China, ¿no? Sin embargo, el objetivo real de Vladimir Putin era otro, que es este gran acuerdo que no se ha podido concretar, el gasoducto, ¿no? El Power of Siberia, que es el 2. Pero básicamente este acuerdo llevan años negociando y Xi Jinping nunca ha podido concretar este acuerdo, pero Vladimir Putin sigue con lo mismo. Sabemos que el gasoducto es quien puede dominar, ¿no? Rusia a China y es por eso que China dice, aún no te necesito o si llego a firmar este acuerdo, pues voy a ser muy dependiente de ti, ¿no? Entonces, eso es por lo que iba realmente Vladimir Putin. No se llegó a un cierre, sin embargo, sí llegaron a conversar de este acuerdo que llevan años negociándose, ¿no? Entonces, pues esta fue la imagen, ¿no? Donde Vladimir Putin está con Xi Jinping y vemos más adelante, en la siguiente lámina, justo lo que se platicó del gasoducto. Si podemos pasar a la siguiente lámina, gracias, Andy. Pues el principal objetivo, como les decía, no se concretó, las dos partes no llegaron a un acuerdo final sobre el gasoducto, pero afirmó que acordaron los parámetros básicos, ¿no? De la ruta y la construcción, pero la fecha de inicio y el precio del gas quedaron sin definir. O sea, como les digo, no se llegó a este cierre tan importante que llevan años negociando y justamente para llevar qué es lo que hace este gasoducto, ¿no? A través de esta construcción que quieren hacer, pues pueden lograr hasta 50,000 millones de metros cúbicos de gas natural por año de Rusia a China, ¿no? Es algo muy fuerte para Rusia poder negociar su gas y vendérselo a China. Y justamente pasa por Mongolia, que es esta parte del proyecto, y tiene como objetivo compensar el mercado europeo que Rusia perdió tras la invasión perdón, la invasión de Ucrania, que esa guerra también sigue siendo, pues ya llevan años, ¿no? En esa guerra también. Esta semana y la semana pasada, primero Zelensky, ¿no? De Ucrania dijo, oye, tenemos que hablar, tenemos que negociar, me gustaría platicar contigo. Obviamente ya había atacado a Rusia, ¿no? En una cumbre también de economistas. Ucrania atacó a Rusia, entonces pues obviamente Vladimir Putin se volvió a molestar y dijo no va a haber negociación, no va a haber pláticas. Entonces eso es un dato muy importante. Vladimir Putin, al perder mucho mercado europeo, pues quiere compensar con China, ¿no? Para poderle vender gas directamente a una de las potencias más fuertes a nivel global. Entonces, eso es muy importante para la negociación que se platicó, se llegó a estas pláticas, ¿no? Parámetros básicos, pero no se llegó ni fechas ni estimaciones del petróleo ni precios, ¿no? Entonces, es un dato relevante y prácticamente dice China controla la negociación, también controló a Vladimir Putin, así como controló a Donald Trump, también controló a Vladimir Putin y entonces este acuerdo se arrastra sin avances concretos desde hace años, lo que plantea la pregunta, ¿será que China tiene interés en resolverlo? Y aquí justamente desglosamos los datos muy importantes, ¿no? La producción doméstica. China tiene una producción doméstica creciente y no está desesperado por un gas ruso. Recordemos que pues tiene también la parte del gas licuado, ¿no? Le gustaría tener el gas, de preferencia con un gran descuento. O sea, si llegan a la negociación, él no está desesperado por el gas, realmente tiene de dónde más comprar, que es el gas licuado, pero si llegan a esa negociación quiere pues un gran descuento, ¿ok? Disputa de precios. Rusia quiere mantener valores cercanos a los que practicaban con Europa. ¿Ok? Pues eso también es un dato muy importante. Rusia quiere tener los mismos precios que tenía con Europa, mientras que China presiona por un precio atado a sus propios valores domésticos mucho más bajos, ¿no? Entonces eso también
esa negociación de precios, pues es donde se nota que no han llegado a la negociación de años, ¿ok? Y la dependencia rusa, dice la falta de compradores alternativos de Rusia, significa que China puede esperar el tiempo que quiera, ¿no? Es lo que se menciona y es algo donde Xi Jinping tiene pues todas las de ganar, ¿ok? Cuando eres el principal cliente de alguien que no tiene opciones de diversificación, eres tú quien dice los términos. Por eso las negociaciones son lentas y difíciles. Insisto, años en este acuerdo de gasoducto. E incentivar el mercado interno, nada más nos faltó ese último punto, Andy, firmar un contrato de largo plazo, perdón, a precio fijo, volvería a China en parte dependiente de Rusia, es lo que les decía. O sea, si él llega a firmar este acuerdo de un plazo fijo, un precio fijo, pues realmente va a dominar Rusia-China, que es lo que no quieren, ¿no? Entonces, él realmente quiere tener la libertad de elegir entre el gas ruso y el gas licuado, como les mencionaba, quedándose con lo que sea más ventajoso para China. Entonces, esos son los puntos claves de este gran acuerdo que llevan años negociando, pero bueno, al final creo que quedaron bien otra vez entre ellos dos como economías fuertes y unidos, ¿no? Eso es muy importante. Ahora sí, Andy, por favor, a la siguiente, gracias. Y efectos en el mercado de energía. Seguimos hablando de todo lo que es la guerra, todo el tema de las negociaciones, temas políticos, cómo afectan principalmente a la energía, que es en este caso el gas, el petróleo, ¿no? El desenlace de esta negociación apunta a dos caminos y cada uno de ellos tiene un efecto diferente sobre los precios globales. El escenario uno, justamente el gasoducto alcanza su capacidad total, el flujo de gas ruso hacia China pasa a representar una parte relevante del comercio global del gas. Con mayor oferta, pues justamente el mercado queda más holgado y los precios tienden a ¿qué? A bajar, ¿no? Entonces, justamente ese es el escenario que puede suceder o qué es lo que quiere Vladimir Putin para, pues justamente que haya mucho más, justamente oferta, ¿no? Del gas. Y el escenario dos, mientras el gasoducto no avanza, el gas ruso sigue sin un destino de gran escala en Asia y fuera del mercado europeo por la guerra con Ucrania. Y esto mantiene parte de la oferta global del gas efectivamente detenida. Entonces, lo que sostiene los precios durante el conflicto del Medio Oriente. Entonces, también sabemos que la guerra está afectando totalmente a Europa. Es el país más afectado en cuanto al precio del petróleo, dependientes del petróleo, del gas, ¿no? Entonces, tienen que llegar a estas negociaciones, estos acuerdos, pero esto ha sido de muchos años. Por eso la guerra también con Rusia y Ucrania no han llegado tampoco a un acuerdo. Pero sabemos, detrás de la guerra siempre hay ganadores. Se escucha feo, pero siempre que hay una guerra, detrás de todo esto siempre hay ganancias muy fuertes para ciertos países en específico, ¿no? Ahorita el precio del petróleo, pues realmente los más fuertes y los ganadores es Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Pero pues, los más afectados son Europa y todos los países emergentes, por supuesto. Entonces, esto es lo que sucedió con la visita de Vladimir Putin con Xi Jinping, que fueron muy importantes para el mercado. Y ahora la favorita de Andy, ¿no? De la Fed, con Kevin Warsh, que ya asume la Fed y ya sale Mr. Too Late, Jerome Powell. Exactamente, Mr. Too Late. Ya fue mucho para él, se lo pasaron a gobernador, pero sí, este es un tema que lo que para mí es uno de los cambios más importantes, no solo del mes de mayo, sino de todo el año, incluso hasta con más temporalidad de tiempo le podemos dar, porque cambió la persona que obviamente controla la palanca más poderosa del sistema financiero mundial. Este es el presidente de la Federal Reserve, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tenemos a Warsh como 17º presidente o chairman de la Fed. Entonces, después de más de un año de presión pública de Trump sobre el Banco Central, la Fed cambió de mando, lo asume Kevin Warsh. Y ojo con esto porque no fue una transición tranquila, fue todo lo contrario. Fue una transición con muchas polémicas, con mucha influencia política por parte de Trump, con muchas negociaciones, con muchos puntos en común y puntos no en común. Entonces, el Senado básicamente confirmó a Kevin Warsh como el presidente número 17 de la Fed el 13 de mayo, lo ratificó en una votación de 54 a 45.
Y ese número de 54-45 tiene muchísima historia porque fue la confirmación más dividida para un presidente de la Fed en toda su historia como banco central. Entonces tenemos muchos votos disidentes que en este caso fue muy polémico porque muchos votaban en contra y muchos votaban a favor. Ponderado en general, fueron más los que votaron a favor, por eso se ratificó como siguiente presidente de la Fed. Pero para que dimensionen, en las votaciones pasadas, normalmente se tiene que hacer una votación, bueno, se propone qué candidato va a ser y posterior a eso se hace una serie de comparecencias, teniendo la última en la Cámara de Senadores, la Cámara, sí, con una comparecencia ante la Cámara de Senadores. Entonces, para que tengan una dimensión, los presidentes anteriores pasaban con votaciones de 90 votos a favor, o sea, la gran mayoría y derrotando cualquier voto en contra. Entonces esto fue prácticamente una pelea como de trinchera política, es soltar para poder dar o para poder recibir. Un dato adicional que vale la pena mucho mencionar es que la confirmación se trabó durante semanas, estaba completamente estancado. Un senador republicano, me parece que es de Carolina del Norte, se llama Tom Tillis, bloqueó el avance en protesta por una investigación del DOJ, del Departamento de Justicia, impulsada por Trump contra la propia Fed, contra los headquarters, que los costos eran muy elevados por una renovación que se estaba haciendo la Fed en sus propios headquarters. Y como principales implicados y acusados teníamos a Jerome Powell. Entonces, justamente fue uno de los temas por la que se trabó las votaciones y la decisión del nuevo presidente de la Fed. Pues bueno, por protesta de una investigación del Departamento de Justicia hacia la propia Fed. Entonces, solo se destrabó y se retiró esa investigación cuando Trump decide que no se iba a investigar a Donald Trump o que no le dieran motivos para investigar. Entonces aquí vemos claramente lo político influenciando en un ente que tiene que ser completamente autónomo, independiente de las decisiones políticas de un mismo país. Entonces esto solo pinta el ambiente, ¿no? Wars no llega a una Fed tranquila, a una Fed calma, llega a una Fed en tensión, en completa tensión y sobre todo heredando temas económicos en Estados Unidos y temas de presiones inflacionarias y precios altos por el tema del shock energético. Entonces, heredó algo que yo creo que sería de las peores pesadillas para un economista, ¿no? Vamos a ver cómo hace su trabajo. Walsh asume el cargo el 22 de mayo, sucediendo a Jerome Powell, y la ceremonia ya desde el principio ya mandaba un mensaje, ¿no? Fue el presidente de la Fed en jurar, el primer presidente de la Fed en jurar en la Casa Blanca desde 1987, como bien lo tenemos ahí en el texto, desde 1987, que fue Alan Greenspan. ¿Por qué importa el detalle? Obviamente porque tradicionalmente la Fed cuida completamente distanciarte de todo el tema político. Entonces, jurar en la Casa Blanca al lado del presidente de los Estados Unidos, rodeado del gabinete de Trump, es una señal evidentemente muy directa y simbólica de cercanía con el poder político, con el poder político. Y obviamente los mercados, ¿cómo asumen eso? Pues leen eso que quieren dar a entender. Y un poquito como contexto, ¿quién es Warsh? Pues bueno, el nombre Warsh en su momento fue el miembro más joven de la Junta de Gobernadores. Recuerden que cada estado tiene gobernadores. El gobernador de la Fed de Filadelfia, de Nueva York, de Boston, entre otras cosas, fue uno de los miembros más jóvenes del Consejo de Gobernadores de la Fed. Asimismo, la Fed tiene el Federal Open Market Committee, esta misma comisión de, federal de mercado abierto. Ahí se eligen a 12 miembros que influyen en las políticas y decisiones monetarias en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, ¿no? Si eres miembro, puedes ser miembro de gobernadores de la Fed, pero también vas a ser miembro del Federal Open Market Committee y eso sí te vas a ser acreedor para poder decidir y tomar el rumbo de las decisiones de la política monetaria de Estados Unidos. Entonces, Walsh fue nombrado a los 35 años en 2006, atravesó la crisis financiera de 2008. Tras dejar el banco en 2011, se convirtió en un crítico constante de la política monetaria y llegó a pedir un cambio de régimen en la Fed en una entrevista el año pasado.
lo que él defiende en líneas generales o lo que él defendía es disciplina más dura contra la inflación, comunicación más concisa de la Fed y un banco central con un foco muchísimo más restringido. Entonces, él está hablando cómo Walsh heredó cierta economía estadounidense muy tensa. ¿Por qué? Porque ya se habla de cierta estanflación. Vamos a revisar los números. Para empezar, la inflación el mes pasado subió de un 3.2% al 3.8%. Y tan solo Goldman Sachs ya prevé que el próximo dato de inflación, que va a ser muy pronto, suba al 4.2%. Que la tasa porcentual de inflación crezca a ritmos tan acelerados es sumamente alarmante y que hay presiones inflacionistas muy, muy fuertes. De 3.2 a 3.8 saltó 0.6% de diferencia y ahorita va a saltar a 4.2%. Un punto porcentual de diferencia de inflación en tan solo que 2 meses. Entonces, en inflación tenemos eso, en tasa de desempleo tenemos el 4.3%, se mantuvo mercado laboral muy, muy fuerte y como bien les mencioné, se agregaron 177,000 empleos de nóminas no agrícolas a Estados Unidos. El PCE, el Personal Consumption Expenditure, que es uno de los datos muy reveladores y favoritos de la FED, también está saliendo bastante bien, la gente está gastando y sobre todo un tema que hay de por medio, el mundial. En el tema hotelero, en el tema de turismo, fue lo que más agregaron empleos, lo que más fuerte se le ve por esta temporalidad tan atípica que es el mundial. Obviamente para la economía es un excelente motor e incentivo para que un país como Estados Unidos, la principal economía del mundo, pues esté ahí dando batalla, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que hereda Walsh, no solo tensiones económicas, sino también, obviamente, las tensiones políticas. En el mismo juramento que Walsh hizo en la Casa Blanca como símbolo político, se mostró a Trump diciendo que Walsh era muy independiente, que él podía hacer lo que quería, que él confiaba en él, que por fin ahora la FED tenía una cabeza, un líder a su cabeza, perdón, o como punta de lanza teniendo a Walsh. Y a la hora de hablar a Walsh, yo siento y el mercado lo vio como que no se expresó como quería expresarse. Obviamente teniendo a Trump a sus espaldas, tuvo que ser demasiado político y muy alineado a lo que Trump quería, porque él principalmente fue propuesto por Donald Trump. Entonces, como ya les dije, el escenario Queredo, Walsh asume la Fed en un momento especialmente difícil para quien defiende recortes el de tasas. La inflación permanece por encima de la meta del 2% desde inicios del 2021 y sigue presionada por el tema arancelario, por el tema energético y por los riesgos geopolíticos. Entonces, el CPI, la confianza, perdón, el Consumer Price Index, la inflación al consumidor, perdón, año con año, 3.8%, viniendo de 3.2, 3.3. El PPI, excluyendo alimentos y energía, 5.2% y un previo de 3.8%. Retail sales, el 0.5% y el CPI, 0.2%. La gente gastando un poco menos. Estos datos los pueden checar en nuestro calendario económico, así como News IQ o Análisis IQ para que estén enterados 24/7 lo que está pasando en el mercado. Entonces, también tenemos un comité bastante dividido, como si fuera poco, ¿no? Aunque Wash, por más que quiera recortar, quizás no le alcanzarían los votos. Entonces, él tiene que navegar con su bandera de convencer a los demás. La Fed decide por comité, como bien les dije, son 12 votantes y hoy está más dividida que no se veía eso en más de 3 décadas, ¿no? En la última reunión de Powell, el comité decidió o se dividió en 8-4, que fue la mayor división desde 1992 en cuanto a subir las tasas de interés o mantenerlas. Entonces, hay un eje claramente hawkish por parte de algunos de los gobernadores de la Fed que tienen voto. Como bien lo vemos, inclinados al alza, tenemos a Beth Hammack de Cleveland, a Logan de Dallas y a Neil Kashkari, muy participativo es Neil Kashkari, lo vemos casi siempre, de Minneapolis. Inclinados a un recorte tenemos a Christopher Waller, a Michelle Bowman y muy centristas, John Williams de Nueva York y Jerome Powell, que también es gobernador, vamos a ver por qué estado es, pero básicamente Jerome Powell lo bajaron a gobernador como votante, él dijo que no se iba a ir de la Fed, Trump dijo que si no se iba, le iba a hacer la vida muy infeliz y aquí lo tenemos, ¿no? Todavía dando lata, pero básicamente Jerome Powell sucedió a Stephen Miran, que va muy alineado, o por ahí muchos le decían que era la mascota de Donald Trump,
Él tenía licencia hasta finales de enero del 2026, pero con esta pausa, con este estancamiento de la decisión de Kevin Walsh como presidente de la Fed, es evidentemente no hay ninguna decisión o ningún cambio. Entonces ahora John Powell quita a Stephen Miran y dice, con permiso, ahora yo voy a ser votante. Es bastante centrista John Powell, como lo vimos en toda su gestión desde el 2018. Sin posición clara, Kevin Walsh, presidente, todavía no sabemos. Philip Jefferson, Michael Barr y Anna Paulson de Filadelfia. Vamos a ver, pues, qué sucede con todo esto, ¿no? Básicamente, es decir, el hombre que llegó con fama de poder bajar las tasas de interés probablemente no va a poder mover nada en su debut. Va a ser de las decisiones más importantes y de las reuniones más importantes que ustedes van a poder ver en toda la vida. Entonces, el hombre que llegaba con esa expectativa de yo voy a recortar tasas de interés, no va a poder hacer nada, no va a debutar bien, no va a debutar con gol. Entonces, la realidad le ganó a las expectativas. Vamos a ver qué sucede, pero de acuerdo al barómetro, y si ahorita mismo lo vamos a checar, el barómetro de la Fed, todo indica que la próxima reunión, la cual va a ser el 17 de junio, la próxima semana, todo indica que se van a mantener las tasas de interés entre un rango de 3.50 y 3.75%, la mayoría 98.3%. Tenemos la siguiente reunión el 29 de julio, aquí ya cambia un poco más la cosa, que se mantengan 88% o que la suban a 3.75 y 4%, un 10.5%. La siguiente tenemos el 16 de septiembre. Tenemos que se mantengan el 60.2%, que suban el 35.4%, 25 puntos base, y que suban 50 puntos base, el 3.4%. Pero si ustedes ven la tendencia, cada vez, entre más reuniones pasan, esto quiere decir que se debe de subir una tasa, se debe de subir la tasa de interés. Tenemos hasta diciembre del 2026 una mayoría de subir 25 puntos base, el 43.3 dice que ya se debería de subir la tasa de interés al 4%. Y pues bueno, básicamente es con lo que Walsh tiene una decisión bastante incierta, tiene muchísima presión. En lo personal, a mí no me gustaría ser Kevin Walsh en este momento. Y como oportunidad, pues aquí está la oportunidad para ustedes, para sus clientes, para los gestores, que es quizá la más directa de todo el webinar. El mercado empezó el año esperando recortes y hoy hasta descuenta una posible alza de tasas de interés. Entonces, ese giro de 180 grados es exactamente lo que más mueve al dólar. Piénsenlo así, la dirección de las tasas estadounidenses es el principal motor de fuerza o debilidad del dólar. Entonces, también del oro. Entonces, con una Fed dividida y con un presidente nuevo cuya postura real todavía se está leyendo, no hay precisión en qué decisión va a tomar, y con datos de inflación saliendo pues cada semana, cada dato revaloriza esa expectativa de si tienen que mantener o tienen que subir. Entonces, es un escenario de oscilación y de volatilidad que se traducen en oportunidades. ¿Y cuál es la forma, pues de cierta forma más directa y líquida? Pues los pares de divisa, euro dólar, dólar y en japonés, cada dato de inflación, cada declaración de Walsh, cada acta de la Fed es un catalizador y un detonante bastante importante para mover estos pares. También tenemos dólares, también tenemos los índices, acciones americanas, básicamente todo, pero en su predominancia, lo que más se mueve al instante y más sensible es a las decisiones de políticas monetarias, es los pares de divisa, en este caso, euro dólar y dólar yen japonés. Y también un tema muy importante, acabando los temas de política monetaria, ahora nos vamos al mercado accionario, el veredicto de Elon Musk versus Sam Altman, SpaceX, Tesla contra OpenAI. Mm. Gracias, Andy. Sí, pues justo este dato también o este evento que sucedió el 18 de mayo fue muy importante para pues uno de los iconos más importantes en tema accionario, como bien dice Andy, Elon Musk, que es un icono que todo el mundo lo ha visto evolucionar y crecer cada día más, ahora con SpaceX, que va a ser muy importante para el mercado accionario y el único, ¿no? En el tema de naves espaciales, ¿no? Cosas muy interesantes que se vienen para el movimiento de los mercados. Pero bueno, este veredicto, pues sabemos que Elon Musk siempre ha estado ahí
también en la farándula de demandas, ¿no? Y pues justamente qué sucedió, cerró unas disputas pues de las más seguidas de las historias que fue con OpenAI. Realmente recordemos aquí el origen de dónde viene esta demanda y este veredicto, pues justamente Elon Musk ayudó justo en su momento a cofundar y financiar a OpenAI, ¿vale? Eso es algo muy importante que él estuvo dentro de esta creación de OpenAI, donando él 38 millones en los primeros años. Pero justamente en febrero del 2024 demandó a Sam Altman, justamente el presidente, y justamente a Brockman también, para justamente que estaban robando, ¿no? A la organización por caridad, ¿no? Eso es algo que Elon Musk siempre estuvo ahí mencionando, que no era la manera de OpenAI hacer dinero y pues justamente se requisieron de forma indebida al transformar la empresa en una estructura con fines de lucro. Entonces, pues sabemos que en el fondo, pues Elon Musk estuvo en su momento con OpenAI y hoy quiere cada vez más dinero. Entonces, pues OpenAI, un poquito la historia también fue creada en 2015 con una organización sin fines de lucro y en octubre del 2025 la empresa concluyó su reestructuración hacia una corporación de beneficio público. Entonces, eso fue donde Elon Musk ya no le gustó y controlada por una fundación sin fines de lucro y concedió Microsoft, también eso es algo muy importante, Microsoft logró una participación del 27%. No hay que olvidar ahí que Microsoft también es una de las empresas más importantes en tecnología, en crecimiento y en avances de IA también, ¿ok? Y pues justamente este veredicto realmente no ganó Elon Musk. ¿Por qué? Porque tardó pues justamente mucho tiempo, esperó demasiado tiempo para demandar a su antiguo socio, Sam Altman, por la dirección que le dio OpenAI. Entonces, desde la ruptura de entre ambos, así que hace pues una década. Entonces, realmente este veredicto no le favoreció a Elon Musk, no pasó. Dice que va a apelar, es algo que él va a hacer. Sin embargo, pues esto mueve muchísimo el mercado. Recordemos que también OpenAI va a tener en este año eh, su acción y va a salir a bolsa también, que es algo que está sonando muy fuerte y por eso Elon Musk está entrando ahí en la lucha de demandar y sacar beneficio de esta demanda, ¿ok? Entonces, sucedió esto, movió mucho el mercado también. Sin embargo, sabemos que Elon Musk está todavía muy ocupado también con SpaceX, entonces como que lo dejó ahí en stand-by, pero comentó que va a ser una contrademanda, ¿ok? Entonces, si quieres pasamos a la siguiente, Andy, por favor. Entonces, las exigencias de Elon Musk, eso es lo que él quiere o lo que hizo esta disputa fue obligar a OpenAI y a Microsoft a devolver hasta 108 mil millones en ganancias mal obtenidas, ¿no? Al brazo sin fines de lucro de OpenAI, ¿no? Ese es lo que él está solicitando. Remover a Altman y Brockman del liderazgo de la empresa, o sea, él se quiere quedar como dueño y cofundador. Sin embargo, pues es muy complicado, ¿no? Y deshacer la reestructuración de 2025 que permitió el crecimiento con fines de lucro. Y justamente el jurado concluyó que las alegaciones de Elon Musk fueron presentadas fuera del plazo legal de 3 años. O sea, él se tardó y por el tiempo transcurrido ya no pasó esta demanda. Y aquí abajito, como dicen, como el caso fue descartado por el plazo, el jurado no llegó a juzgar el fondo de las acusaciones de Elon Musk. No hubo decisión sobre si OpenAI, de hecho, traicionó o no su misión original. O sea, realmente hay ahí controversias, pero sabemos que de fondo, en mi opinión personal, no es así. Y Elon Musk calificó la decisión como un tecnicismo de calendario y afirmó que va a apelar, es lo que les dije. Él va a seguir demandando para poder tener el beneficio y pues recordemos que si ya va a salir también a bolsa, pues va a haber todavía un beneficio mayor, ¿ok? En cambio, el abogado del jefe de OpenAI replicó, no es una decisión técnica, es una decisión de fondo, ¿ok? Y aún así, sin juzgar el fondo, el proceso expuso entre telones relevantes del sector y entre los documentos del caso había mensajes de Altman durante su breve discusión en 2023 y el juicio confirmó reportes de que OpenAI llegó a conversar con Anthropic
sobre una posible fusión en ese periodo. Entonces, pues bueno, aquí es el mercado accionario, la verdad es que ustedes lo han visto la volatilidad en acciones, principalmente en Tesla, principalmente en Microsoft, principalmente en Nvidia, todas las empresas de tecnología, las siete magníficas, y entre otras como Intel, ¿no? IBM, que ha tenido muchísimo volumen, muchísimo crecimiento, como bien dice Andy, el mercado accionario también ha sido un boom. Y con todo esto, pues evidentemente se mueven hacia la alza muy fuerte de repente o con nosotros hacia la baja, que soy muy repetitiva, pero posiciones cortas también ustedes se pueden ver beneficiados con una diversificación. Entonces, esta noticia fue interesante. Vamos a ver qué sigue, cuándo va a apelar Elon Musk. Yo creo que está ahorita muy ocupado con SpaceX, que es esta semana. Entonces, vamos a ver qué sucede. Y bueno, eventos con esto generan movimiento, es lo que siempre les digo, siempre hay oportunidades de corto plazo en las acciones ligadas a la inteligencia artificial. Cada noticia desplaza el precio al instante, ¿no? Eso es muy importante, estar pegados a qué noticia relevante desde esta demanda que hizo Elon Musk o simplemente una inversión, ¿no? Que hacen una fusión en tema de semiconductores, etcétera. Y es exactamente el movimiento donde aparecen las oportunidades de trading, ¿ok? Por ejemplo, Microsoft, dueña del 27% de OpenAI, Grupo PVC y Nvidia, que provee los chips de prácticamente toda la cadena de inteligencia artificial, son los nombres más sensibles a este tipo de noticias. Como les decía, Nvidia, ¿no? Microsoft, mismo Meta también, que estuvo ahí también en controversias. O sea, realmente todo lo que impacta es directamente a estar dentro también y en oportunidades de trading, como vimos en una vela de una hora, de un día al instante y estar cerca del mercado para tomar decisiones. Para el cliente lo que importa no es prever al ganador de la carrera de la IA, o sea, el cliente no le interesa eso, sino capturar la volatilidad en cada nuevo capítulo, pues lo que genera, pues justamente sigue el flujo de noticias del sector y logra posicionarse antes y aprovechar esas ventanas de movimiento. Es lo que siempre decimos, siempre estar informado, estar siempre al pendiente de lo que viene y lo que está sucediendo al instante, pues son esas grandes oportunidades que sus portafolios se van a ver beneficiados de corto plazo y de largo plazo, a lo mejor lo que tienen ya en fondos de inversión, ¿no? Lo que tienen directamente en el mercado accionario. Pero esto es algo muy importante que ahorita con las caídas tan fuertes del mercado, que todo el mundo, es lo que discutíamos en la mañana, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué está cayendo todo, no? ¿Por qué el viernes hubo esa liquidación de bolsa, de todo, ¿no? Se cayeron los índices, se cayeron las acciones, se cayó Bitcoin, se cayó oro. Pues justamente es obvio que cuando tú ya tuviste un rally muy importante en todos estos mercados, pues siempre hay que tener toma de utilidad, tener liquidez. El dólar subió, se vio que ahí se dolarizaron completamente para ver, pues ahorita que vienen varias nuevas empresas en cotizar en la bolsa como SpaceX, OpenAI, Anthropic y todo este nuevo mercado que pues todo el mundo quiere entrar y estar dentro, ¿no? Pero vean esta volatilidad de los mercados, o sea, muchas cosas cayendo y los veíamos en los índices. eh, Vean las acciones, Apple menos 3,96%, ¿no? Esa es una gran oportunidad que podemos tomar cuando estuvo en máximos históricos. Vean esa depreciación, solamente estamos en temporalidad de días, o sea, en 2 días cayó casi un 10% la acción. Con nosotros en esa posición de venta de cortos, te vas a haber beneficiado casi un 9% en 2 días tu portafolio. Es así. No se escucha muy fácil, pero sí, estar dentro del mercado, estar haciendo trading, estar haciendo este tipo de posiciones y de estrategias, pues son muy interesantes en la diversificación. Vean aquí el precio de la acción de Apple y si estás poniendo ahorita una posición justamente de compra, ¿por qué? Porque justamente ya hay una caída, posiblemente podría tender a subir nuevamente Apple, ¿no? Siempre agarra un respiro, pero básicamente fue ayer la plática de las nuevas aplicaciones para Apple de Siri, que no le encantó al mercado y pues fue estas caídas, ¿no? De casi un 10%.
Entonces, es muy importante lo que pueden ver en nuestra plataforma con toda esta información que les damos. Esta información es todos los días mandarles noticias para tomar acción con los portafolios de sus clientes. ¿Ok? Excelente. Entonces vamos a pasar a la siguiente y terminamos con este gran tema, Andy, ¿no? SpaceX y Anthropic, las favoritas. Gran tema y nuevamente oportunidades por doquier. La primera oportunidad, no digan que no les dijimos, va a ser el 12 de junio, el próximo viernes, con el IPO, el Initial Public Offering de SpaceX. Anthropic la tendremos más a finales de año, por ahí de octubre, pero empezamos con SpaceX. Entonces, último tema, muy fascinante, y este tema resume la locura que se está viviendo, que estamos viviendo en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es una historia de dos enemigos que terminan dándose la mano por pura necesidad, porque lo necesitaban. Si no puedes con tu enemigo, únetele, sé su amigo. Entonces, SpaceX y Anthropic, ¿no? El 6 de mayo, Anthropic anunció, la empresa creadora de Claude, anuncia que uno de los grandes rivales de OpenAI anunció un acuerdo con SpaceX, la empresa de Elon Musk, para usar toda la capacidad de cómputo de un centro de datos llamados Colossus 1, que está ubicado en Memphis, Tennessee, para su capacidad computacional. Entonces, las cifras solo salieron a la luz 2 semanas después, el 20 de mayo, cuando SpaceX abrió sus números para el IPO. Normalmente bueno, no normalmente, así tiene que ser para convertirte en empresa pública, en empresa que va a cotizar en la bolsa. Tienes que liberar todos tus números, todas tus contabilidades, absolutamente todo transparente para que la gente decida si quiere invertir o no quiere invertir basado en tus números, ¿no? Y pues, como bien les dije, las cifras, pues agárrense. Cuando SpaceX salió a la bolsa, Anthropic va a pagar 1.2 billones de dólares, el término en inglés, al mes, hasta mayo del 2029. Entonces, Anthropic va a estar saliendo de su bolsa y va a estar metiéndole a la bolsa de Elon Musk de SpaceX 1.2 billones de dólares, o 1.2 miles de millones de dólares, no, en español, para que no se me confundan, hasta mayo del 2029. Entonces, el contrato en total, desde a partir de este año hasta el 2029, cada mes, ronda aproximadamente en 45 mil millones de dólares, o 45 billones de dólares. Entonces, para ponerlo un poquito en perspectiva, con un dato que igual se investigó, según los reportes, ese contrato tan solo representa cerca de la mitad de los ingresos anuales de Anthropic. Entonces, imagínense esto, de verdad, que una empresa esté desembolsando la mitad de sus ingresos anuales, es brutal. Entonces, en una sola factura de infraestructura, comiéndose la mitad de lo que la empresa factura en un año. Eso les dice el nivel de desesperación por la capacidad de cómputo que hoy en día necesita esta industria, ¿no? Entonces, también, ¿qué obtiene Anthropic a cambio? Pues accede a más de 220,000 tarjetas gráficas de NVIDIA. Para que tengan una imagen también mental de esto, estamos hablando de uno de los superordenadores más grandes y rápidos jamás construidos. Entonces, Anthropic va a tener posesión de estos. En el mismo acuerdo, ambas empresas dijeron tener interés también en desarrollar en el espacio, literalmente centros de datos en órbita. Ahí está, pues, el nivel de ambición, ¿no? Siendo la punta de lanza, siendo ese canal entre la Tierra y el espacio, haciéndolo ya cada vez más comercial y democratizando los viajes al espacio, como si fuera un FedEx, ¿no? Llevando de un continente a otro. Bueno, aquí lo vamos llevando del planeta Tierra a centros de datos de otras empresas al espacio, ¿no? Entonces, ahí está el nivel de juego y de ambición que tienen estas empresas. Pero lo jugoso, obviamente, es el contexto humano, ¿no? Por así decirlo. Musk y Anthropic son adversarios completamente públicos. Musk ha criticado en repetidas ocasiones a Anthropic, incluso llegó a decir cosas bastante duras de ellos en redes sociales. Entonces, Musk tiene su propia empresa de inteligencia artificial que fusionó con SpaceX, la famosa xAI, que son competidores directos, ¿no? Entonces, ¿por qué un enemigo le rentaría su superordenador a su rival? La respuesta es puramente comercial y es bastante interesante. Del lado de SpaceX le sobró capacidad.
el uso de Grok, el asistente de Musk, cayó en los últimos meses, dejando servidores bastante ociosos y un servidor ocioso es dinero quemándose. Hay que recordar que los servidores son bastante caros mantenerlos tanto operativos como mantener la máquina. Entonces, como ellos mismos dijeron en sus documentos para la bolsa, para salir a la bolsa, el acuerdo les permite monetizar capacidad de cómputo para que no estaban usando. Del lado de Anthropic les faltaba capacidad, su proyecto crece tan rápido y a escalas exponenciales que no les están alcanzando sus máquinas. Entonces dijeron textualmente que este acuerdo les ayuda a mejorar directamente la capacidad para los suscriptores de pago de cloud. Hay que recordar que cloud, su consumidor final, por así decirlo, es gobiernos y empresas. Muy diferente a lo que maneja OpenAI, que es un agéntico muchísimo más comercial y para usuarios como nosotros o ustedes, ¿no? Entonces, la frase que resume todo es, la demanda de cómputo de inteligencia artificial es tan intensa que supera la rivalidad personal. Y bien sabemos que la rivalidad que Elon Musk se plantea con quien quiere es una rivalidad bastante fuerte. Lo tuvimos el tema pasado, ¿no? Elon Musk contra Sam Altman de OpenAI. Entonces, eso, señores y damas y caballeros, es el mercado en estado puro, la oferta, la demanda, la competencia, a qué te lleva esa competencia a mejorar. Entonces, absolutamente todo lo estamos viendo en este mismo año, 2026, están pasando cosas sumamente inesperadas y de gran avance para el mundo, ¿no? Y nuevamente eso se traduce hacia oportunidades. Y aquí cierro con la oportunidad, que es lo más importante para entender a sus clientes. SpaceX y Anthropic avanzan ambas hacia salidas a bolsa, IPOs gigantescas. SpaceX apunta a la valoración más grande de cualquier empresa listada en la bolsa. Anteriormente lo tenía Aramco, que es una petrolera, pero SpaceX va a destrozar este top 10 de IPOs que más valiosos en todo el mundo, teniendo una valoración de 1.75 billones de dólares, lo que convertiría en una de las mayores salidas a la empresa de la historia. Billones en México, pero serían trillones, 1.75 trillones de dólares, ¿no? Entonces, es una de las mayores salidas a la bolsa de cualquier empresa en la historia, pero y este es el punto que hoy siguen cerrados al inversionista común. Primero se llegan a ciertos fondos de inversión, a ciertas bancas, y ya con eso ya la puedes comprar tú con tu casa bolsero de confianza en GBM, en otras aplicaciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para el inversionista común ya se tiene que esperar. Nosotros sí o sí lo vamos a tener a su tiempo, pero es una acción, es una oportunidad que no deben de dejar pasar. Entonces, la oportunidad pues está en estas dos empresas, en cada movimiento de estos dos gigantes va a generar toda una cadena, todo un efecto y toda una cadena en empresas que sí cotizan en la bolsa. Entonces, piénsenlo como si tiráramos piedras en el agua, ¿no? Tú tiras la piedra y hace muchas ondas. Entonces va a ser un efecto dominó brutal. Si pasa algo con SpaceX, pues bueno, va a estar también metido Nvidia, va a estar metido Intel, con Cloud, con Anthropic, Amazon, Oracle, la nube que sostienen estos modelos, Alibaba también en el tema asiático, HP en el hardware. Entonces, muchísimas empresas tienen una conexión directa solo con estas IPOs. Entonces, en un solo acuerdo como este, 45,000 millones de dólares sacuden precios en todas las acciones a la vez, ¿no? Y aquí está la enseñanza para el cliente que opera en el corto plazo. No se trata de adivinar quién va a ganar la carrera de la inteligencia artificial. Nadie sabe eso. Se trata de capturar esa misma volatilidad en cada noticia que se esparce por muchísimos activos, por muchísimas empresas. Entonces, quien sigue el flujo de las noticias en el sector de la inteligencia artificial, de los viajes lunares o de los viajes espaciales, pues se posiciona antes y va a aprovechar todas esas ventanas, ¿no? Y con eso cierro la idea de que une los temas que dijimos Eli y yo el día de hoy, pues fueron energía, tasas, tecnologías, son los tres grandes motores de movimientos de este año, me atrevo a decir que de este mismo año, y en cada uno para el cliente bien acompañado, la volatilidad no es un riesgo a temer, es una oportunidad a capturar. Hay que recordar que este tipo de productos es para ir surfeando, vas surfeando con la ola. Si va subiendo la ola, bueno, subes con la ola. Si va bajando, vas bajando. Lo tenemos en los gráficos. Si los mercados están sangrientos, están cayendo, ustedes pueden aprovechar esa caída
de los mercados, ¿no? Hacer leña con el árbol caído también, o si están subiendo, llegando a máximos históricos, también pueden aprovechar esas subidas impresionantes, pero las oportunidades ya pasaron, ya estamos en el presente, van a seguir pasando oportunidades, pero hay que tener la información correcta, como la de estos webinars, para poder actuar y tomar las mejores decisiones. Eli, ¿qué te pareció el webinar de hoy? ¿Qué opinas? Excelente, Andy, muy bien. Yo creo que es muy importante estar cerca de todos estos movimientos, lo que se espera todos los días y para que vean este resumen, es lo que ya dejaron pasar, en los que se subieron, felicidades, pero hay que estar muy atentos porque vienen todavía nuevos movimientos mañana mismo, ¿no? Entonces, muchas gracias por este webinar, gracias por conectarse todos. Vamos a estar atentos e insisto, no se espanten si hay mercados rojos. Como les digo a todos, hay oportunidades también en estas caídas, ¿no? Hay que estar informados. Pero muchísimas gracias, Andy, por todo. Excelente webinar, excelente acompañamiento de todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Eli, gracias a todos los asistentes, muchas gracias por su participación activa. Igual, como siempre, les pedimos, por favor, métanse a Trustpilot, vean nuestras calificaciones, cómo estamos evaluados, quienes han comentado también por aquí, hay distintas opiniones. Por favor, también evalúenos, pónganos comentarios, nada influenciado ni nada completamente arbitrario, es lo que les nazca de su corazón, cómo haya sido su experiencia con nosotros con respecto a la plataforma, si podemos mejorar en algo, cualquier comentario es siempre bienvenido, pero por favor, para que podamos llegar a más personas, para que podamos ser mucho mejores, más confiables, mejores ejecutores, que ese es nuestro camino, es lo que a donde queremos llegar y con quienes, evidentemente, con ustedes y de su mano, ¿no? Para seguir haciendo negocio. Les agradecemos mucho, que estén muy bien, muy buena semana y cualquier cosa estamos al pendiente. Cualquier duda, pregunta o comentario, ya saben que aquí estamos. Que estén muy bien. Gracias, Andy. Muchísimas gracias a todos.